Buenas noches, mi nombre es Yacine Oropesa González. Bienvenidos a la Cátedra de Identidad y Expresión Cultural de la carrera de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Los invito a prestar atención al presente video donde disertaré sobre la diversidad cultural, la cultura, el folclore, las tradiciones, la transculturización con sus ejemplos, la identidad cultural, la pluriculturalidad y la cultura de paz para el desarrollo de la sociedad. Sin más preámbulos, comencemos con la presentación, con la disertación. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a comenzar con esta disertación. Vamos a definir inicialmente qué es la diversidad cultural. La diversidad cultural se refiere a la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico o social. Esto implica el reconocimiento y respeto por las diversas formas de expresión cultural que tengan las mismas, como son las costumbres, las tradiciones, las lenguas, las religiones, los valores y las expresiones artísticas de este grupo cultural. La diferencia cultural, la diversidad cultural, enriquece a la sociedad, ya que promueve el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos, fomentando la creatividad y la innovación. ¿Qué es la cultura? La cultura es un sistema complejo de creencias, de valores, de costumbres, comportamientos y artefactos compartidos por un grupo de personas, los cuales son transmitidos de generación en generación dentro de este grupo. La cultura abarca todos los aspectos de la vida humana, desde las actividades cotidianas hasta las expresiones artísticas y las instituciones sociales. El folclore. El folclore se refiere a las expresiones culturales tradicionales de un pueblo, de una población. Estas son transmitidas normalmente de forma oral y son practicadas de manera informal. El folclore incluye cuentos, leyendas, canciones, danzas, música, artesanía y otras manifestaciones populares que forman parte de la identidad de ese grupo cultural. Las diferencias. La cultura es el concepto más amplio que abarca todo el sistema de creencias y prácticas de un grupo. El folclore es una parte de la cultura que se enfoca en las expresiones populares y tradicionales, mientras que la tradición es un elemento más específico de la cultura y que se transmite de generación en generación. La transculturalización es un proceso de cambios culturales que ocurren cuando dos o más culturas están en contacto y se influyen mutuamente. Este proceso puede ser voluntario, puede ser forzado y puede resultar en la adopción de elementos culturales de una cultura por otra, en la creación de nuevas formas culturales o en la pérdida de elementos culturales originales de ese grupo que está recibiendo la transculturalización. Hay varios ejemplos de ello, en la parte de alimentos y de costumbres culinarias, que se los voy a mencionar a continuación. Otros ejemplos de transculturización que les podría mencionar sería la adopción de costumbres culinarias de otras culturas, así como la incorporación, por decir, de la pizza italiana o del arroz chino en nuestra cultura venezolana, o también el sushi japonés, muy bueno por cierto, en la gastronomía de nuestro país, en Venezuela. También podemos hablar de la influencia de la música africana en la creación de géneros musicales tales como el jazz, la salsa, el merengue, la cumbia y otros géneros que son propios de acá de nuestra región latina. Y la difusión, si hablamos de la parte religiosa, del cristianismo en América Latina durante la conquista y la colonia, y que resultó pues en la fusión de creencias indígenas y católicas, al igual que sucedió también cuando se trajeron a los negros, a los esclavos,
y se generó ese sincretismo religioso, esa es la palabra exacta, el sincretismo religioso, y ustedes ven religiones como el candomblé, los yoruba, los paleros, los santeros, etcétera. También podemos hablar pues de la adopción de palabras y expresiones de otros idiomas, como el uso de anglicismo acá en nuestro país. Vamos a ponerles un ejemplo, los famosos corotos, que vienen de el uso de la palabra corot, que era un pintor francés, y bueno, nosotros lo adoptamos y lo llamamos coroto, o un anglicismo, los macundales, que simplemente los tomaron nuestros empleados petroleros de una marca de herramientas norteamericana o británica que era Macandales y bueno, terminaron llamándose las cosas que estaban regadas Macundales. ¿Qué es la identidad cultural? Esto es bastante importante. La identidad cultural es el conjunto de características, de valores, de creencias y expresiones culturales que identifican a un individuo o un grupo social y los distingue de otros. La identidad cultural se constituye a partir de la historia, de las tradiciones, las costumbres, la lengua, la religión, el arte y otras manifestaciones culturales que son compartidas. La identidad cultural es dinámica, puede cambiar, claro, a lo largo del tiempo debido a las interacciones con otras culturas y a las transformaciones sociales que se vayan ocurriendo en el paso del tiempo. Estimados amigos, ahora vamos a hablar de pluriculturalidad. La pluriculturalidad se refiere a la coexistencia de múltiples culturas en un mismo espacio geográfico o social, donde cada cultura mantiene su propia identidad y las características distintivas de ellos. A diferencia de la multiculturalidad, que se enfoca en la coexistencia de culturas. La pluriculturalidad enfatiza la interacción y el diálogo entre las diferentes culturas, promoviendo así el respeto y la valoración de la diversidad cultural. Algunos ejemplos de pluriculturalidad, vamos a nombrar un país por excelencia, el Canadá, donde coexisten culturas indígenas, la cultura británica, la cultura francesa, en uno de sus estados más grandes, y la de inmigrantes de diferentes partes del mundo. Allá usted consigue hindús, latinos, europeos, australianos, eh, asiáticos, y cada grupo cultural mantiene su identidad propia. Otro sería un país europeo, Suiza, donde se hablan 4 idiomas. Ellos hablan alemán como idioma oficial, el francés, el italiano y el romance. Además de esto, coexisten diversas culturas y tradiciones. O otro ejemplo, que es un gran subcontinente como el de la India, donde existe una gran diversidad de religiones, lenguas, costumbres y tradiciones culturales. A mi entender, en América Latina, el ejemplo de pluriculturalidad, aparte de Venezuela, sería México. En México coexisten culturas indígenas antiquísimas, junto con cultura mestiza y de las inmigrantes de diferentes partes del mundo. Y esto, claro, enriqueció la diversidad cultural del país. De igual manera sucedió acá en Venezuela, aunque en nuestro trayecto histórico, a diferencia de México, nuestra pérdida de población fue muy grande durante las guerras de independencia y las guerras subsiguientes, que fueron en sí guerras fratricidas, donde los venezolanos peleaban contra los venezolanos. Esto es un mito de que se vinieron no sé cuántos españoles, no. En realidad fueron venezolanos contra venezolanos, el grupo español que estuvo aquí se mantuvo, los isleños, y bueno, posteriormente durante los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez,
Bueno, vamos un poco más atrás, durante el gobierno, antes de, durante Gómez, sí, vino un grupo cultural que se alojó en lo que es actualmente el Parque Henry Pittier y fundó una colonia que se llama actualmente la Colonia Tovar. Y eran inmigrantes alemanes, ellos mantuvieron su cultura durante bastante tiempo. Claro, con el tiempo se fueron venezolanizando, pero aún su arquitectura es, vamos a llamarlo así, netamente alemana. Y el resto de los inmigrantes que vinieron, bueno, ellos se integraron mucho a nuestra sociedad. Les doy el ejemplo, bueno, los curas del colegio donde yo estudié mi infancia. Ellos fueron españoles, pero se venezolanizaron tanto que se quedaron en nuestro país. Y aquí están enterrados. Les gustó tanto y quisieron tanto a Venezuela que están aquí. Se consideraban más venezolanos que los propios venezolanos. Para finalizar esta disertación, voy a conversarles sobre la cultura de paz para el desarrollo de la sociedad. La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y prácticas que promueven el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos. La cultura de paz busca construir sociedades justas, inclusivas y sostenibles, donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación. La cultura de paz también podemos decir que se fundamenta o es fundamental para el desarrollo de las sociedades actuales, ya que trae a la convivencia pacífica, la colaboración entre individuos y el respeto mutuo entre todos los grupos que conforman esa área social. Y promueve la resolución pacífica de los conflictos, como dije anteriormente. De esta manera se evitan guerras y otras formas de violencia que obstaculizan el desarrollo social, económico también y cultural. La cultura de paz también contribuye a la construcción de sociedades más democráticas, participativas y justas, donde se respetan los derechos de todas las personas y se promueve la participación en igualdad de oportunidades. Y bueno, para concluir esta breve disertación que hemos tenido sobre este tema tan actual, les comento que la cultura para mí es un sistema muy complejo que abarca diversas expresiones como el folclore, las tradiciones, la diversidad cultural que enriquece a la sociedad, pero también puede generar procesos que culminan en transculturización. La identidad mmm, es dinámica y a la par se construye a partir de múltiples capas, múltiples factores, mientras que la pluriculturalidad enfatiza la interacción entre culturas que se encuentren. La cultura de paz viene siendo fundamental para el desarrollo total de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por la atención que le han prestado a esta breve intervención que he tenido sobre el tema. Estoy mejorando la parte tecnológica. Yo creo que el video no es de mucha calidad, pero espero que les sea de provecho. Fue un rato que investigué de verdad. Me pareció muy interesante el tema que fue propuesto por el profesor. Y bueno, esperemos continuar viéndonos por estos canales. Les invito a seguirme en YouTube y bueno, vamos a desarrollar los próximos temas que tengan a bien el profesor darnos a fin de seguir creciendo dentro de la carrera de psicología. Muchísimas gracias por su atención.